tenemos que hablar de historia acá, en Conectando con... Estamos ya en el estudio con la doctora María Luisa Sux, quien es una connotada historiadora. Vamos a hablar del Bicentenario de Bolivia, porque hemos estado tan centrados en el tema político, en el tema económico en nuestro país, que muchas veces como ciudadanos olvidamos revalorizar estos 200 años. Muy buenos días, doctora, bienvenida a esta Conexión Matutina. Muy buenos días y muchas gracias por convocarme para poder hablar del Bicentenario. Usted nos decía que dentro del marco de actividades del Bicentenario ha sido un año cansador o ajetreado para los historiadores. Sí, claro que sí, porque no solamente ha sido cumplir los 200 años, sino que se ha realizado una serie de actividades académicas durante todo el año, precisamente para poder revisar y analizar todo el proceso de independencia que nos llevó a firmar el Acta de Independencia el 6 de agosto, ¿no? Bueno, hace 2 meses estuvimos celebrando a lo grande el Bicentenario de Bolivia. Esto fue antes de las elecciones generales, pero todavía tuvimos tiempo de poder tener toda esa expectativa y esa emoción de sentirnos bolivianos en este Bicentenario. No todos los días, no todos los años, se cumplen 200 años, ¿no? Tenemos entendido que hubo se atravesó por una situación algo parecida a la coyuntura nacional actual en el centenario de nuestro país. Así es, en 1925 se vivía también una crisis política porque un año antes se había anulado unas elecciones y el presidente Bautista Saavedra decidió pues postergar, digamos, un año más o seguir un año más en el poder. Y bueno, vivía también una etapa preelectoral en 1925, ¿no? Con muchas tensiones regionales, tensiones sociales, etcétera. Bueno, interesante, ¿no? Cómo la historia tiende a ser cíclica a veces. Bueno, vivimos en crisis, ¿no? Estos 200 años. Vamos a ir... así. Bueno, vamos a ir rememorando un poco de algunos hechos históricos. Pero ahora, ¿qué les parece si nos centramos en el tema de los 200 años de la creación de nuestro país? Se hablaba, por ejemplo, de que Sucre es una ciudad, bueno, donde se ha dado el primer grito libertario, la ciudad, vamos a decir, importante en el inicio de los movimientos independentistas en nuestro país. Y bueno, está el Bicentenario que, por ejemplo, se ha celebrado este año en la ciudad de Sucre. ¿Por qué se le da tanta relevancia a la capital de nuestro país? Bueno, efectivamente, el 25 de mayo de 1809 se dio ese primer movimiento y se creó ahí, se estableció ahí la audiencia gobernadora, un primer intento de hacer digamos, algo nuevo. 200 años después, en el 2009, que podría haberse celebrado toda la conmemoración en Sucre, no se lo hizo por la coyuntura política, ¿no? Más bien se llevó el festejo a Tarabuco, ¿no? Y se hizo todo un acto con doña Juana Zurduy y bueno, el festejo en Sucre quedó deslucido, digamos. En cambio, ahora, en el 2025, se le ha dado todo el realce a la ciudad de Sucre porque fue ahí donde se firmó el Acta de Independencia y además era la capital de la audiencia de Charcas. Claro, bueno, historiador, usted mencionaba el tema del centenario que se vivió hace unos años, ¿verdad? Y ahora estamos con el tema del bicentenario, ¿no? Bueno, desde su punto de vista como historiadora, ¿qué lecciones deberíamos, aprender, sacar de la historia para no repetirlas actualmente en este bicentenario actualmente? Bueno, yo lo único que puedo decir es que mientras haya posibilidad del diálogo, la posibilidad de negociar posiciones contrarias, siempre va a haber posiciones contrarias, ya sea regionales, de clase, de identidad, etcétera, etcétera. Pero mientras haya la posibilidad de un diálogo verdadero, vamos a poder mantener la paz, que para mí es lo más importante de todo. Hablemos, ¿qué le parece de la Gran Logia de Bolivia? ¿Cuál es la influencia, la relevancia, la importancia que ha tenido en la creación de nuestro país, o más bien en el tema de la independencia, después de que Bolivia
Bueno, del tema de los gritos de independencia y también desde donde nació y se firmó el Acta de la Independencia, por supuesto. Sí, es interesante analizar un poco la historia de lo que se conoce también como la masonería, ¿no? O las logias masónicas. Surgen en el siglo XVII y siempre como una reacción en contra del poder de la Iglesia. Y conforme pasa el tiempo, el siglo XVIII se van fortaleciendo y apoyados por el pensamiento de la Ilustración. Lógicamente, a inicios del siglo XIX, esta forma de pensamiento más ilustrado llega a América, ¿no? Pero como eran logias secretas, no se conoce mucho de quiénes eran y quiénes no eran parte de estas logias. Entonces, mucho se ha dicho, se ha analizado, pero también se ha especulado de qué manera los grandes, digamos, creadores de los países estaban dentro de la masonería, ¿no? Se habla de Bolívar, de Sucre, de Santa Cruz, pero también de San Martín. Entonces se habla de la logia Lautaro, que fue importante en la Argentina y en Chile para la creación de sus respectivos países. Entonces, claro, es una visión, digamos, que muestra una idea de modernidad, ¿no? Frente tanto a la Iglesia como a los objetivos absolutistas del rey, en este caso de Fernando VII, ¿no? Entonces, sí, ha sido, digamos, importante porque ¿cuál era su pensamiento? La libertad de cultos, la apertura de mercados, un pensamiento más libre, separado de la Iglesia, y un apoyo, digamos, entre funcionarios que también eran de la masonería. Algunos de los ministros también han sido masones, se conocía, ¿no? Que eran masones. Entonces, hay que seguir estudiando, ¿no? Pero más allá también de los mitos que se van creando, por el hecho de haber sido de haber sido logias que no eran abiertas, digamos, ¿no? Logias secretas. Claro. Bueno, mira, es un tema muy apasionante. Bueno, no apasionante, bueno, sí es apasionante e interesante hablar sobre el tema de la masonería en nuestro país, porque hablando con conocidos amigos, muchos desconocían que en nuestro país existía lo que es la masonería. Actualmente aún persiste, ¿no? Pero ¿cuál es la fuerza que tienen tanto políticamente y económicamente, tal vez, en nuestro país, en su influencia? Mire, de hoy día no lo sé, porque en primer lugar es más un grupo masculino, ¿no? Es un grupo que conformado casi exclusivamente por hombres. Entonces, yo tampoco conocía mucho hasta que me recibí la invitación para hablar en una sesión abierta, ¿no? Sobre el tema de qué ocurrió en 1825. Pero indudablemente a lo largo de la historia, había muchos miembros de la masonería ya en el siglo XIX, a inicios del siglo XX, muchos liberales eran también masones, ¿no? Y hoy día ya no es algo secreto, pero en esos momentos sí lo era, ¿no? Bueno, a ver, es que parece a veces que no influyera porque, como se ha dicho, es un tema que se maneja pues, secretamente, tienen códigos, tienen cosas muy de ellos, ¿no? Que solamente ellos conocen y ellos se conocen entre sí y hay códigos también. Ahora, con respecto a a la logia y con respecto a la administración de cómo se ha manejado el país, por ejemplo, hasta el momento, tendrá que ver esto también con la masonería, o sea, el tema político, todo lo que se maneja en el Yo, poder. yo no creo, por lo que yo veo, es más un grupo, hoy día, un grupo de profesionales, de gente que se reúne para hablar del país, pero la verdad es que no podría decirles si están metidos en política o no, porque no conozco para nada eso. Bueno, volviendo al tema independentista o al tema de la creación de nuestro país, hablemos de la participación de la representación indígena. ¿Qué es lo que han tenido ellos que ver, por ejemplo, en el proceso de la independencia de nuestro país? Indudablemente, durante todo el proceso de independencia, los indígenas han participado. Eso se ha demostrado muchísimo ya en los últimos años. Antes se decía que no habían participado, que la única y es la visión oficial, digamos, del Estado plurinacional, que ellos sí participaron en 1781, pero en 1809 fue un movimiento criollo y eso se ha demostrado que no es así.
al mismo tiempo de que se da el movimiento criollo desde 1809 hasta 1812, esto va a ir acompañado de una sublevación indígena organizada por indígenas y con una presencia muy, muy fuerte. A partir de 1812, el movimiento indígena se va un poco digamos, dividir en grupos más pequeños, ya no una sola organización, y van a participar abiertamente en todos los movimientos de guerrilla, lo que nosotros llamamos movimientos de guerrilla, que es una guerra de tipo irregular, ¿no? Con estrategias que, bueno, donde los indígenas eran muy importantes, ¿no? Y no solamente como la indiada, como se llamaba en los documentos antiguos, digamos, y en la historiografía más tradicional, sino también como jefes del ejército regular, como jefes de milicias, había milicias indígenas, etcétera. Muchos de ellos estaban en el ejército regular y habían estado en Salta preparándose para esto, ¿no? Y posteriormente esto va a durar durante toda la guerra. En la guerrilla de Ayopaya había indígenas y había durante los 15 años. ¿Qué es lo que ocurre para el 6 de agosto? El decreto del 9 de febrero, Sucre convoca a toda la población masculina, mayor de edad, a votar para nombrar a los representantes, ¿no? Y era muy abierto porque no pone ni el límite, nunca se puso el límite, indígenas no pueden votar nunca, sino los que no saben leer y escribir no pueden votar. Ese es el voto censitario. Sin embargo, lo que dice es que todos pueden votar. Y efectivamente votan en pueblos, en todos lugares votan, pero lógicamente como era un voto de tipo unas elecciones indirectas, es decir, en varias etapas, se iban decantando por los vecinos de los pueblos, se iban decantando después por los notables de las ciudades, y de tal manera que llegan como diputados pues muchos de los notables de las ciudades. Entonces ahí estaban militares, estaban abogados, estaban sacerdotes, y ellos son los que van a llegar a firmar el acta de independencia. Pero eso se debe porque ha habido, digamos, este proceso de decantación, que era lo normal, porque no había elecciones directas. En casi ninguna parte del mundo eran siempre elecciones indirectas, ¿no? Es por eso. Y efectivamente la guerra va a cobrar un precio muy, muy alto a la población rural, ¿no? Porque pasaba un ejército, pasaba el otro, les quitaban el ganado, les destrozaban las plantaciones, etcétera, etcétera. Entonces, realmente el peso de la guerra va a caer muy fuerte sobre la población indígena rural. Es una parte de la historia que quizás nosotros no tomamos mucho en cuenta, ¿no? Solamente No. tal vez el tema de la firma del acta de la independencia, Claro. pero no sabemos lo que hay detrás. Lo que ocurre es que la historiografía ha dado mucho realce a los héroes, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los héroes? Son siempre los jefes, los que están arriba, y entre esos héroes se ha dado mucha más importancia a los militares, porque ha sido una guerra. Entonces, ¿quiénes son los héroes? Está Bolívar, Sucre, Santa Cruz, etcétera, que han peleado durante la guerra, ¿no? También están los jefes de guerrilla, está Warnes, está Padilla, etcétera, etcétera, inclusive Juana Zurduy, pero Juana Zurduy es tomada como heroína, ¿por qué? Porque agarró las armas. Entonces ahí hay una historia de tipo cívica que resalta lo militar, y no se ha tomado en cuenta la participación pues de toda la población, ¿no? Porque yo llamo, ninguna guerra es una sucesión continua de batallas, sino es un estado de guerra, donde lo que hay es mucho movimiento de tropas, pero pocas batallas en sí, ¿no? Hay escaramuzas, digamos, encuentros pequeños, pero batallas hay pocas. Pero la historia cívica ha resaltado estas batallas y a los jefes de estos ejércitos, y además solamente a los jefes que después terminaron ganando la guerra, es decir, los patriotas, ¿no? Pero había también pues jefes militares realistas que lógicamente no son héroes y su historia queda oculta hasta hace muy poco tiempo, que recién se empieza a resaltar eso también. ¿Quiénes, por ejemplo, podríamos destacar en nombres? Bueno, entre los realistas, bueno, Goyeneche y después Pezuela y Pedro Antonio de Lañeta, eran unos militares excelentes y claro, mantuvieron la mayor parte de los 15 años
ellos dominaron el territorio de lo que es hoy Bolivia, ¿no? Bueno, usted mencionaba, ¿no?, que la construcción, bueno, la independencia en sí de nuestra nación, sí formaron parte aquellos pueblos indígenas, ¿no?, que lucharon en las guerras, pero al momento de construir nuestro estado, pues ya hubo una exclusión, ¿no?, hacia ellos. Claro, usted mencionaba que aquellos que podían leer y escribir podrían formar parte de lo que es las elecciones generales, pero después de esto ya no se los tomó en cuenta. ¿Usted cree que en la actualidad, actualmente, aquellos pueblos originarios siguen siendo excluidos de las decisiones que se toman para dirigir nuestro país? Bueno, en ese momento la exclusión se dio por el sistema político, no por una decisión política de excluirlos. Era el sistema político el que automáticamente los excluyó, ¿no? Después, sí, en 1826 va a haber todo un debate sobre a quiénes iba a considerar ciudadanos. Y el debate nunca dijo indígenas no digamos criollos sí. Tampoco, nunca se habló de la posibilidad de que las mujeres entraran a ese mismo sistema, sino se dio 10 años más para que supuestamente todos los indígenas pudieran leer y escribir para entrar a ser ciudadanos, hasta 1835. Pero lógicamente no se dio las opciones educativas y terminaron, digamos, fuera, ¿no? Pero el problema era el saber leer y escribir. Hoy día, ¿qué es lo que pasa? Que indudablemente no hay ninguna restricción ni ninguna exclusión. El voto universal incluye a todos y desde el 52 se dice que son ciudadanos con derecho a voto, hombres y mujeres mayores de 21 años, después se pasa a los 18, sepan o no leer y escribir. Y entonces ahí entran todos, sin ninguna distinción étnica. Lo que se ha ido dando más bien ha sido, por ejemplo, una forma de representación étnica que se da en los últimos años, que son los diputados indígenas, por ejemplo. Entonces, en lugar, o sea, contrario a la exclusión, lo que hay es una búsqueda política de inclusión, no solamente como ciudadanos, sino como lo que yo podría llamar los ciudadanos indígenas, quienes han votado para que un indígena yuquí venga al Parlamento desde noviembre. Bueno, pues eso permite la nueva constitución política del Estado, ¿no? Entonces, más bien, se habla de algunos privilegios, si se quiere, para la población indígena, ¿no? Como esta representación específica para pueblos indígenas. Con el tema del bicentenario de nuestro país, que bueno, ya nos quedan pocos meses para seguir hablando de esto, porque obviamente se recordará, esto será histórico, este año será histórico porque es 200 años de nuestro país. ¿Qué es lo que en diferentes actividades que se han tenido para conmemorar estos 200 años se ha podido exponer como historiadores? ¿Qué es lo que podemos tal vez rescatar, ¿no? Deben haber algunas nuevas ideas que se han ido lanzando por estos 200 años. Sí, ha habido dos tipos de conmemoraciones, ¿no? Las conmemoraciones que han salido del mismo gobierno, que como no hay mucho dinero, tampoco han sido grandes, digamos, ¿no? Pero desde el punto de vista de la historia, algunas publicaciones, algunos, digamos, monumentos, que responden al discurso y a la narración oficial de la historia de Bolivia, ¿no? Y por otro lado, ha habido instituciones académicas o instituciones cívicas que han llevado a cabo otro tipo de actividades, ¿no? Más académicas, de análisis, de revisión de la historia, y ahí sí es donde los historiadores hemos tenido un rol, ¿no? Por ejemplo, la organización de un encuentro por parte de la Academia Boliviana de Historia en Santa Cruz, que ha sido muy interesante porque se ha visto el tema regional y ha sido muy bueno. Después, la organización del Congreso, del Gran Congreso de la Asociación de Estudios Bolivianos, que se ha hecho en Sucre, donde había pues más de 300 ponencias, no todas ligadas al Bicentenario, pero donde sí ha habido mesas redondas y debates sobre el tema del Bicentenario. Después ha habido convocatorias, digamos,
desde las universidades, ¿no? Por ejemplo, la carrera de historia organizado la CONAIBOL, donde ha habido también mesas redondas sobre independencia y también mesas de ponencias sobre el tema de independencia. Y bueno, en este caso también la Gran Logia, que ha organizado cinco charlas, digamos, públicas para analizar el tema, sobre todo el tema de la etapa final de la independencia, porque a lo largo de estos 15 años ha habido constantes avances sobre esto, ¿no? Y también hay algunas instancias del exterior. Por ejemplo, la Universidad de Valencia está organizando para noviembre un congreso sobre la independencia de Bolivia, y también se ha publicado un dossier en la revista Americana de Sevilla sobre la independencia de Bolivia. Entonces, también esto ha llamado la atención de las academias, universidades de fuera. Son actividades que sin duda enriquecen y agarran, o más bien dan el valor que tiene que tener nuestro país en estos 200 años. Yo le agradecemos junto a Roy su presencia acá en Conexión Matutina. Siempre es importante hablar de historia, y más cuando estamos en estos 200 años. Van avanzando los meses y hay que aprovechar todo lo que se pueda hablar del bicentenario de nuestro país. Así que muchas gracias, doctora María Luisa Sux, por estar acá en Radio Universitaria San Andrés. Hasta otra oportunidad donde podamos hablar también de historia. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y hasta cualquier otra oportunidad.